Bienvenidos. Nos encontramos a punto de comenzar la lección quinta de nuestro tema, que es la historia de la Sábana Santa, dentro del diploma de especialización en estudios sindónicos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Y concretamente, pues esta lección quinta, que es la que nos toca hoy, tiene varios títulos, ¿no? O sea, dos partes. Una primera parte es el rescate de la imagen de Edesa. Recordaremos que efectivamente habíamos dejado en nuestra trayectoria histórica la imagen de Edesa en manos de los musulmanes de la ciudad y cómo los bizantinos quieren recuperarla. Bueno, pues ahí estamos. El rescate de la imagen de Edesa. Y concretamente hablaremos de dos aspectos. En primer lugar, la guerra que se origina por una imagen, aunque está dentro de un contexto que explicaremos, y por tanto habrá que hablar de la situación política en Bizancio, que es un lío, un verdadero embrollo, pero que nos permite conocer un poquito las causas de ese traslado y el conflicto árabe-bizantino. Es decir, que estas son, en esta primera parte de la primera pregunta, veremos qué hacemos con relación a, es decir, por qué por qué se rescata o se traslada la imagen de Edesa hasta Constantinopla. Cuando llegamos a la segunda parte de esta primera pregunta, es precisamente el mandilión, que ya viene con ese nombre desde el dominio musulmán, y pues hablamos del mandilión en Constantinopla y cómo ese mandilión, en el momento en que llega a Constantinopla, ya deja de hablarse de él y realmente se habla de la síndone como objeto. Otra cosa es que existan copias del mandilión, que existen. Y bueno, pues veremos que hay una serie de referencias inequívocas que hablan de que el mandilión se ha convertido en la síndone, porque se menciona como la mortaja de Cristo, y también como estas reliquias, dentro del contexto cultural y religioso de Bizancio, pues era un verdadero orgullo para los emperadores, quienes estaban tan orgullosos que las mostraban a los personajes que venían a la ciudad a conocer pues al emperador o a tratar con él algún tema importante, generalmente bodas y cosas así. Bueno, pues efectivamente estamos en el Centro Español de Sindonología, desde donde mandamos saludos, y vamos a, como digo, a entrar en materia. La última lección, la lección 4, ha sido una lección que ha sido básicamente de iconografía. Bueno, pues vamos a dejar de momento la iconografía, volveremos a ella, pero vamos a continuar el relato de los hechos históricos que, como digo, habíamos interrumpido cuando la imagen de Edesa pues estaba en poder de los musulmanes. De ahí que podamos hablar del rescate de la imagen. Bueno, corría el año 943 cuando Constantinopla festejaba el centenario del importante decreto imperial que había significado el triunfo de la ortodoxia, que es una fiesta que se mantiene en el calendario litúrgico bizantino, precisamente porque para ellos es de una enorme importancia esa superación de las luchas iconoclastas, ¿no? Y en este momento pues, se conmemora también la proclamación definitiva del fin del iconoclasmo, ¿no? La destrucción de las imágenes que habían sido algo, ya digo, superado. La imagen aquiropita de Jesús se había salvado, ya sabemos también, por estar precisamente fuera de Bizancio, donde había sido perseguida toda imagen, especialmente las más devocionales, las más importantes, durante los años de las luchas iconoclastas. Pero una vez se había superado ese conflicto, pues se tenía un buen pretexto para recuperar la imagen. La verdad es que eso de recuperar, ¿por qué decimos rescate y recuperar entre comillas? Pues lo decimos porque en realidad nunca habían estado en poder de los bizantinos. Concretamente la imagen de esa nunca había estado en poder de los bizantinos. Sí es verdad que Justiniano, lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a decir varias veces, construyó o terminó la capilla de la imagen en la ciudad de Edesa, pero nunca había estado realmente en poder de Bizancio, desde luego en Constantinopla nunca, ¿no? Por tanto, eso de recuperar es relativo. Y como digo, pues la idea era trasladar la imagen desde un lugar que no deja de ser fuera del imperio hasta el corazón del imperio. El corazón del imperio era la ciudad de Constantinopla, que era una verdadera maravilla de la antigüedad. Era una ciudad que estaba llena de elementos impresionantes
y probablemente sea la ciudad más impresionante precisamente del mundo. Y merecía tener una reliquia tan insigne, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se les ocurre a los bizantinos? Se les ocurre ir por la imagen y, si no se entregaba por las buenas, pues conseguirla por las malas. Por eso podemos hablar de que se produce una guerra por una imagen. Lo que pasa es que, para no quedarnos en un aspecto puramente folclórico o, dijéramos, hacer una caricatura de la situación, en realidad tendríamos que concretar, y eso es lo que vamos a hacer, cuál es la situación política de Bizancio, y concretamente también veremos qué ocurre con relación a las relaciones que existían con el Islam y con ese mundo que estaba comiéndose literalmente el Imperio bizantino. Empezamos, por tanto, hablando de la situación política de Bizancio, porque esto también intervino, o esto tuvo su importancia precisamente en la intención de recuperar la imagen. Lo primero que hay que decir es que, concretamente, podríamos decir, el principio de esta historia se da o se teje en torno a Constantino VII Porfirogeneta. Es decir, Porfirogeneta significa nacido en la púrpura, porque es uno de los pocos emperadores que es hijo de emperador y padre de emperador. Es decir, es uno de los que, pero vamos, básicamente es el que sucede a su padre, que había sido emperador. Esto es poco común, precisamente porque la política de Bizancio es tan, bueno, turbulenta, que era muy fácil que se dieran golpes de Estado y que no hubiera una sucesión de padres a hijos dentro del imperio. Entonces, nacido en la púrpura. ¿Por qué? Pues porque la púrpura es el color imperial y además, pues bueno, es un tipo de mármol que se utiliza muchas veces, el rojo, y que indica precisamente esa pertenencia a la casa del emperador. Bueno, fue uno de los emperadores más cultos del Imperio bizantino. Este se dice que escribió varios libros, algunos de ellos sobre la liturgia laica, dijéramos, es decir, sobre el protocolo del palacio, y que verdaderamente pues conocía todos los entresijos, precisamente por haber vivido allí toda su vida, que tenía que conocer para dar una referencia muy exacta de todo lo que allí ocurría, ¿no? Tenía importantes aficiones literarias y artísticas y, por tanto, pues es un emperador que destaca precisamente por ese carácter culto. Eso será importante después, como vamos a ver. Reinó durante un largo periodo, desde el año 912 hasta el año 959, pero, como vamos a ver, eso casi nunca fue en soledad. Solamente al final, en los últimos años, cuando por fin consigue quitarse a todos los coemperadores que le han ido añadiendo desde niño, pues consigue ser un emperador que además fue muy querido por su pueblo, por lo que parece. En realidad, Constantino VII fue emperador a los 7 años, es decir, porque muere su padre y entonces se establece una regencia que, en primer lugar, va a mantener o ostentar el patriarca Nicolás y después su madre Zoe. Cuando tenía 15 años, en el año 919, el almirante Romano Lecapeno, Romano I Lecapeno, reemplaza a Zoe y casa al joven emperador con su hija Helena, con lo cual se asegura precisamente el emparentar con la casa imperial, ¿no? Así que, bueno, aquí en realidad esto se trata de un golpe de Estado, ¿no? Porque lo que hace Romano I Lecapeno es colocarse en un poder que no le corresponde, pero al casar a su hija Helena con el emperador titular, pues así, como digo, se asegura su posición dentro del imperio. Las monedas son muy significativas de esta época. Ya dijimos el día anterior que Constantino, bueno, todas las monedas en realidad intentan ser retratos de los propios emperadores y además reflejan muy bien la situación física o política de cada momento, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en esta moneda tenemos a Constantino VII y su madre Zoe. Obsérvese que la mano que está cogiendo la cruz, pues la que está encima es la que indica cuál es el personaje que tiene verdaderamente el poder, ¿no? Entonces, en este caso, se ve al niño, todavía no tiene la altura de su madre, y la madre está cogiendo el cetro por arriba, ¿no? Y por tanto ahí la que mandaba era Zoe, que era la regente. Posteriormente,
Cuando aparece Romano I Lecapeno, pues aquí bueno, se coloca como coemperador también, y entonces ahí tenemos los dos emperadores que están uno junto al otro. Lo que nos muestra a continuación las monedas es que efectivamente pues ya hay una moneda con Romano I coronado por Jesús, lo cual pues es una forma de legitimarse claramente, es decir, no es que sea alguien que ha dado un golpe de estado, sino que está legitimado por la coronación del propio Jesús. Y después pues esto va cambiando, porque en cuanto pudo pues atribuyó el rango de coemperador, el propio Romano I se atribuyó el rango de coemperador, desterró a Zoe y asoció al trono a su hijo Cristóbal. Esto es lo que vemos aquí, donde ya está Constantino VII y Cristóbal en la segunda moneda, la que se ve a la derecha. Unos años después ha cambiado la situación, porque en el año 931 no solamente tiene como emperadores a Esteban, sino también a Constantino Lecapeno, o sea, un hijo propio de Romano I, Lecapeno por tanto, que es cuñado de Constantino VII Porfirogéneta y que lo asocia también al trono. Al final, pues hay un montón de coemperadores. Es una situación muy absurda que afortunadamente acaba en el año 944, cuando son desterrados Romano I y sus hijos Cristóbal, Esteban y Constantino, todos asociados al imperio, y queda al fin pues el que había sido desde el principio el que tendría que haberlo sido, ¿no? Constantino VII Porfirogéneta como emperador único. Es decir, hay una situación en la que nos encontramos, pues eso, muy turbulenta, es un emperador niño y alguien que toma el poder y va asociando a sus hijos como si fueran coemperadores para asegurarse esa permanencia. De poco le sirvió, porque al final pues hubo una revuelta popular y terminaron desapareciendo todos los Lecapeno y quedándose Constantino VII. En cualquiera de los casos, pues hay que tener en cuenta por qué decimos que esto es importante. Pues es importante porque vemos que Romano I Lecapeno intenta justificar su presencia y su legitimidad, y por tanto necesitaba hacer cosas que fueran aceptadas y consideradas como, pues como muy lícitas y muy justificables por el pueblo. Y una de las ideas que tiene precisamente es recuperar, es decir, obtener por primera vez, pero vamos, ellos le llaman recuperar la imagen de Edesa. Por tanto, eso es uno de los factores a tener en cuenta. Por otra parte, también hay que hablar del conflicto permanente que existía entre Bizancio y el cada vez más extenso mundo musulmán, es decir, el conflicto árabe-bizantino, que también daba una ocasión muy buena para justificar una recuperación de la imagen que estaba en un territorio hostil. Es verdad que el Islam se extiende a toda velocidad por Oriente, y concretamente pues en muy pocos años, del año 660 al 751, pues el Islam se extiende por Persia, Siria, Chipre, India, el norte de África, España, en fin, y parecía algo absolutamente imparable. La primera derrota musulmana fue en Constantinopla en el año 673, y esta la consigue el emperador Constantino IV, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo los bizantinos fueron perdiendo territorio y perdiendo influencia y poder consecuentemente. Los bizantinos tuvieron conflictos armados con los califatos árabes desde el siglo VII hasta el siglo XII, pero entre el siglo VII y el siglo X no tuvieron ninguna victoria, es decir, hasta el siglo X perdieron continuamente territorio. Esto cambia cuando llega un general armenio, que es conocido por los historiadores porque causó verdadera sensación y dejó una verdadera huella en la historia, que es el general Juan Jurgen, llamado Kurkuas, que es por el nombre con el que se le conoce en Occidente. ¿Quién era este general? ¿Y quién es y es la persona a la que se le encarga precisamente la recuperación de la imagen de Edesa? Porque es un general verdaderamente, como digo, victorioso. Siendo comandante de la Guardia Imperial, Kurkuas había sido uno de los principales apoyos para la ascensión del golpista Romano I Lecapeno. Es decir, precisamente él es el que le da el apoyo militar, y Romano I le tiene pues una enorme simpatía y le nombra pues al mando de sus tropas, ¿no? Le nombra en el año 923 comandante en jefe del ejército oriental contra los musulmanes, que eran el verdadero peligro.
y tiene un grandísimo éxito, ¿no? Bajo su liderazgo, pues los bizantinos se extendieron por el territorio musulmán por primera vez en casi 200 años y por fin recuperan el Alto Éufrates y Armenia. Es decir, que eso es todo éxito de Kurkuas. Pues bien, aproximadamente en el año 942, este lanzó una ofensiva en el este que duró 3 años, por tanto del 942 al 945, y se planteó como uno de los objetivos, inspirado por el propio emperador, la recuperación de la Santa Imagen, esa imagen aquiropita, milagrosa, producida por el propio Jesucristo según la leyenda y que se encontraba en la ciudad de Edesa. Bueno, ahí tenemos precisamente marcado el territorio donde se encontraba, ¿no? Pues bien, esto era el año 942. El año 944 es cuando pues se concreta esa operación de recuperación de la imagen. El régimen de los lecapenos, hemos dicho que necesitaba legitimidad y popularidad. Y una de las formas de conseguir esa legitimidad y esa popularidad era precisamente conseguir que la imagen aquiropita, del que todos habían oído hablar, llegara por fin a la ciudad, que, repetimos, pues estaba desde el tiempos de Justiniano I en la gran iglesia, o sea, en la catedral de Edesa. Inicialmente visible, pero a partir de la llegada de los musulmanes, pues se veneraba en el interior de la catedral, sin problemas, pero ahí está. Bien, según el historiador árabe El Mazzin, los bizantinos se colocaron delante de la ciudad de Edesa, la cercaron y exigieron que se les fuera entregada la imagen. Y bueno, pues evidentemente, como los musulmanes no estaban dispuestos a ello, por lo menos gratuitamente, estos exigieron una serie de cosas. Concretamente, la retirada de las tropas bizantinas de todo el territorio, que era lo que a ellos les preocupaba, es decir, porque ahora los bizantinos estaban ganando terreno. En segundo lugar, la promesa de no volver a atacar Edesa. Hay que tener en cuenta que, dijéramos, el mandilión o la imagen de Edesa, que es lo mismo, venían acompañados de la fama de que allí donde estuviera no sería tomada la ciudad por nadie, y esto había ocurrido un par de veces, y por tanto pues la invulnerabilidad famosa pues era algo que preocupaba lógicamente a los musulmanes, y por tanto era una de las cosas que querían, ¿no? Es decir, que se retiraran los bizantinos y que no los volvieran a atacar. Por otra parte, pues la libertad para 300 nobles prisioneros que habían caído y estaban en poder de los bizantinos, y por último 12.000 denarios de plata, que tampoco estaba mal porque era una cantidad bastante enorme para aquella época. A pesar de todo, pues los musulmanes eran más partidarios de entregar la imagen cumpliendo estas condiciones que los propios cristianos de la ciudad de Edesa, a los que nadie les había preguntado, ¿no? Entonces la comunidad cristiana se opone duramente a perder una seña de identidad tan importante como era la imagen, y intenta en 2 ocasiones darles copias a los bizantinos. Esto es una cosa muy interesante porque demuestra que efectivamente copias de la imagen de Edesa existían ya perfectamente en el momento del que estamos hablando, ¿no? Pero Kurkuas les exigió que entregaran el original, porque lógicamente entregar una copia pues no tendría ningún sentido. Y además me da a mí que debería haber una gran diferencia entre las copias y el original, puesto que si el original era la imagen de la Sábana Santa, si actualmente no se puede copiar y siglos después se intentó y con unos resultados penosos, pues evidentemente en aquel momento tampoco se podría hacer algo parecido al original, ¿no? Entonces, lo que se obtuvo, lo que se quiso y se obtuvo es llevar el relicario transportado a Samosata para asegurarse de que era la imagen original. Es decir, allí es donde la imagen es probablemente abierto el relicario y comprobado que su contenido era el correcto. Esto explicará después que algunos de los personajes que participaron en esa operación puedan atestiguar cómo era la imagen. Y efectivamente lo que hacen es indicarnos que no era un rostro solo, sino que estaba el cuerpo completo, como ya se había dicho anteriormente en algunos documentos, como hemos visto. Pues bien, el transporte entre la ciudad de Edesa y la ciudad de Constantinopla se realiza siguiendo una serie de etapas y, bueno, pues cerca del río Sangarius, pues acuden las autoridades imperiales
que encabeza, en este caso, en nombre del emperador Teófane, que era el cubicularius, es decir, un funcionario eunuco imperial que pues tenía el máximo mando en aquel momento, ¿no? para esta operación. Y así, la última parte del recorrido pues se hace por fin en mar, o sea que llegaron a Constantinopla en un barco. Pues podemos imaginar perfectamente la galera imperial o algo así. Bueno, el caso es que con estas dos circunstancias, es decir, convenía desde el punto de vista político y por otra parte había un conflicto armado que estaba continuando a lo largo de los siglos y que aún continuaría mucho más con el mundo árabe, pues bueno, esto permite que al final se consiga el resultado. El Mandilión llega a Constantinopla. Y ha dicho que Constantinopla era una ciudad realmente impresionante. Posiblemente era la ciudad más esplendorosa del mundo. Y dejando volar un poco la imaginación, podemos pensar que efectivamente era algo innarrable, no comparable con ninguna ciudad actual, porque en la antigüedad pues las riquezas no eran muchas y cuando se mostraban allí en Constantinopla de una forma que dejaba hepatado a todo el mundo. Así que, siendo la capital del Imperio Romano de Oriente, pues había sido elegida así por Constantino porque estaba en un enclave fantástico, donde era el punto de coincidencia entre Oriente y Occidente, el norte y el sur, cosa que sigue ocurriendo con la ciudad de Estambul, aunque evidentemente no tiene ni punto de comparación, pero como capital del mundo era un sitio realmente muy bien elegido. Por otra parte, Oriente, en aquel momento, estamos hablando de que del año 944, pues era un mundo mucho más poblado y mucho más culto que Occidente, que había caído en manos de los bárbaros, y a pesar de que, bueno, pues la cultura romana todavía prevalecía en cierta medida y los bárbaros habían respetado en la medida de lo posible pues incluso el derecho romano parcialmente, etcétera, pues no solamente Oriente ganaba en esplendor, sino también en cultura y en muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues ahora volvemos a nuestro emperador favorito, que es Constantino VII Porfirogeneta, que de la llegada de la imagen de Edesa hasta la ciudad de Constantinopla nos hace una narración perfectamente concreta y muy pormenorizada, y porque escribe un texto que se llama la Narratio de Imagine Edesena, que es contemporáneo a los hechos, o sea, prácticamente, claro, como el propio emperador, es del siglo X. Y aquí tenemos efectivamente un relato que nos cuenta con todo detalle lo que ocurrió. Y vamos a seguirlo porque realmente es muy interesante por las cosas que dice, ¿no? El emperador y su séquito, dice, recibieron la imagen de Edesa en el puerto del Crisoqueras. Tenemos que familiarizarnos con esa palabra. Crisoqueras, ¿qué es? Pues es el cuerno de oro, en griego, lógicamente. Y se dice que llega en una teca dorada. Así es como lo habíamos dejado, ¿no? Es decir, con su manto de oración y encima un manto dorado, pues digno de un rey. Y concretamente pues se dice que llega sobre una maderita y sobre o cubierto por un relicario, ese manto de estilo persa. Así dicen las crónicas, ¿no? Bueno, en aquel momento, estamos hablando del año 944, todavía no se había construido el Palacio de las Blanquernas, que se construirá muy pocos años después porque el viejo palacio imperial de los emperadores romanos estaba completamente obsoleto y arruinado. Y aunque no existiera todavía el Palacio Imperial, los emperadores estaban teniéndole un verdadero aprecio a esa zona de la ciudad al norte del Cuerno de Oro, donde existía ya un agiasma, un manantial sagrado, es lo que significa agiasma, que estaba dedicado a la Virgen. Ese agiasma estaba dentro de una iglesia, la iglesia de Santa María de las Blanquernas. En la literatura española se habla de Blanquerna, precisamente es un texto de la literatura medieval española, pero se dice en singular. Blanquernas en realidad es un nombre de una serie de peces y concretamente, pues claro, tendría que ser Santa María de los peces que se llaman Blanquernas, ¿no? Por tanto, cabe el plural, en griego también. Pues bien, en ese lugar, en esa iglesia, pues se dice que había habido en el siglo VII un milagro
y la Virgen había contenido a los persas que intentaban entrar en Constantinopla como era habitual en ellos, ¿no? Y entonces, en este caso, pues era un lugar que tenía fama de milagroso, donde también había un manantial con esta misma consideración. Entonces, los 15 de agosto, y efectivamente la imagen llega el 15 de agosto a ese sitio, el 15 de agosto era el día en que el emperador acudía a ese templo, llevaba un cortejo suntuoso, como todo lo que se hacía en Constantinopla, que era muy teatral y muy solemne, y se quitaba los paramentos imperiales y con una túnica blanca de lino se introducía 3 veces en las aguas, que era pues una especie de rito de purificación. Y además pues supondría pues un buen augurio y algo pues siempre positivo para todos los ciudadanos del imperio. Al día siguiente, o sea, parece ser que la imagen quedó allí en esa noche del 15 de agosto y al día siguiente ya se realizó desde la iglesia de Santa María de las Blanquernas pues una solemne procesión que terminaría con la entronización, en el sentido estricto porque se colocó en el trono, en la entronización de la imagen en el Palacio Imperial. Nos podemos imaginar perfectamente que el cortejo imperial rodeó en barco toda la ciudad, desde la Puerta de las Blanquernas hasta el embarcadero próximo a la Gran Puerta Dorada, que vemos aquí. Este es el embarcadero de la Puerta Dorada. Y efectivamente pues llega a este punto donde empieza una procesión en que todo el cortejo entra pues solemnemente en la ciudad. Por cierto, vamos a utilizar unas imágenes que son de Byzantium 1200, que es un proyecto de reconstrucción desde el punto de vista virtual, o sea, con imágenes digitales, que se está llevando a cabo, o se ha llevado a cabo durante muchos años y que se puede encontrar precisamente en Internet, donde hay unas reproducciones muy ajustadas. Se ha intentado hacer con el máximo rigor como eran todos los edificios de la época imperial, ¿no? Pues nos sirven muy bien para tener una idea de cómo fue esa llegada y ese cruce de la ciudad por la propia Constantinopla, ¿no? Y ahí tenemos, pues este sería el embarcadero, y a partir del embarcadero, como digo, pues hay un cortejo que cruza por los foros imperiales a través de lo que se llamaba la vía de mármol, la vía pues más importante de Constantinopla. Entonces, efectivamente, entrando por la ciudad, todo el cortejo llega directamente hasta la zona de Santa Sofía. Bueno, esto es una entrada por una vista más de la Puerta Áurea, la Puerta Dorada. Luego podemos ver pues que se atraviesa el Foro de Constantino, que tenía la columna de pórfido rojo, que hoy día todavía existe. Esa es la que en Estambul se le llama la columna quemada, porque efectivamente cuando llegaron los musulmanes años después le prendieron fuego. En esa columna estaban algunas de las reliquias que había conseguido Santa Elena en Jerusalén y que había entregado a su hijo Constantino y que se habían colocado pues en esa columna. En esta columna hubo en tiempos una cruz coronándola y después pues también la imagen del propio Constantino años después. En todo caso, lo que queremos decir es que Bizancio recibía la imagen de Edesa con el máximo esplendor y además perpetuó ese hecho colocando una fiesta el 16 de agosto, que todavía también se mantiene en la liturgia bizantina actual. Es decir, las iglesias de Oriente conmemoran el 16 de agosto la llegada de la imagen de Edesa a la ciudad de Constantinopla. Atravesaron el atrio de la Basílica de Santa Sofía, que podemos ver aquí perfectamente recreado, y pues debieron entrar en la catedral. En aquel momento, pues Santa Sofía era mucho mejor, mucho más esplendorosa, mucho más rica que la actual iglesia de Hagia Sofía, que es como se le denomina, y que hoy día está convertida en un museo, pero que fue sometida a un saqueo por parte de los musulmanes que la tomaron en 1453, con la caída de Constantinopla a manos de Mehmed II el Conquistador. Pero básicamente nos podemos hacer una idea porque el edificio está
Es decir, debió ser algo impresionante. Hay que tener en cuenta que era el edificio más grande del mundo y que se construyó tomando como elementos las, iba a decir las ruinas, pero no son las ruinas, los mármoles y un montón de pues, elementos arquitectónicos que eran una de las 7 maravillas del mundo, que era la iglesia de Éfeso, dedicada a pues una diosa que era la diosa titular de Éfeso. Lógicamente esta maravilla, digamos, se reconstruye en otra maravilla que es Santa Sofía y por eso se construyó en tiempo récord. Pero bueno, lo cierto es que era una iglesia que sigue siendo impresionante y que en aquel momento era muchísimo más porque debía relucir ante las teselas de oro que cubrían prácticamente todos los techos y las imágenes de los mosaicos debían ser impresionantes. En este dibujo, que es concretamente pertenece al códice de Juan Squilices, un mariscal del Palacio Imperial de Constantinopla en el siglo XI, se recoge el momento en el que el emperador besa el santo mandilión. Lo pone, hemos visto en ese círculo, pone Toagion Mandilion, es decir, el santo mandilión. Está besando el emperador. Lógicamente aquí el dibujo no es tan grande, Santa Sofía, lógicamente, pero bueno, eso cabe pensar que no se podía hacer a tamaño natural, ¿no? Entonces, en este códice, pues nosotros vemos con verdadero detalle que el mandilión está en un plano rígido, ¿no? Efectivamente, como he dicho, pues se dice literalmente que llegó sobre una madera, sobre una maderita y con su cubierta dorada. En este caso, pues no se ha puesto la cubierta dorada, pero se ve el manto de oración que decíamos, el talit judío, y los flecos son perfectamente diferenciables, ¿no? Bueno, ahí no acabó la historia, porque después de un acto solemne en la iglesia de Santa Sofía, pues esa imagen de Edesa, que hemos reconstruido según nuestro punto de vista más o menos como podría estar en esta pequeña viñeta, pues se llevó al trono y efectivamente, como he dicho, se entronizó, es decir, se sentó en el trono, iniciándose un ceremonial que después veremos en otra lección que efectivamente se seguía haciendo tiempo después, es decir, la colocación en el trono imperial de la imagen del Salvador, de Jesucristo procedente de Edesa, en el mandilión. Bueno, por fin, este es el edificio donde estaba el trono y, como digo, por fin se llevó a la Nea Ecclesia, que era la iglesia de Santa María de Faros. En la iglesia de Santa María de Faros es donde se dice que quedó el mandilión y años después, como 300 años después, se dice que allí estaba junto a el queramión, al que hemos citado también en alguna ocasión anteriormente. Lo que es curioso es que, lógicamente, esta maniobra de propaganda que había sido pensada por Romano I Lecapeno, sin embargo, al que termina beneficiando es a Constantino VII Porfirogeneta, que se convierte en el nuevo Abgaro. Y es muy curioso porque aquí tenemos una comparativa que nos permite ver la imagen de la moneda de Constantino VII junto a la imagen del rey Abgaro de Edesa, según el icono del siglo X que se encuentra en Santa Catalina del Monte Sinaí, y vemos que es el mismo rostro. Efectivamente, esto nos permite datar perfectamente que el icono es inmediatamente contemporáneo, ¿no? Es decir, o inmediatamente posterior al año 944, de la llegada a Constantinopla de la imagen, o pues podemos decir de los años después en los que ya Constantino VII es el único emperador reinante. Así que dijéramos que incluso el icono tiene un carácter de propaganda o de popularización de la imagen del emperador como el nuevo receptor de la imagen de Edesa. Bien, pues así estamos cuando efectivamente llega el mandilión y entonces se convierte en la síndone. Y decíamos pues la segunda parte de esta lección. El mandilión, que repito llega con ese nombre porque viene de mandil en árabe, se convierte en la síndone y tenemos dos referencias que son clarísimamente inequívocas a este respecto. Vamos a verlas.
Desde luego ya sabemos que con la anterioridad ya podía decirse que la impronta de la imagen era del cuerpo completo, porque no existen ni una ni dos referencias, existen bastantes referencias como vimos, ¿no? Pero desde el momento en que la imagen llega a Constantinopla, como digo, se sigue hablando del mandilión, pero se habla de copias del mandilión. Pero como objeto, pues veremos que parece que pierde la importancia que tenía al llegar. Y desde que llega desde Edesa, pues los textos le atribuyen unas características que no se pueden más que atribuir a la sábana santa, a la síndone. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver dos textos claves, luego citaremos alguno más, que son la narratio de Imagine Edesena, que hemos dicho que es de factura del propio emperador, y la homilía de Gregorio el Refrendario. Y ambos hacen referencia a la imagen de una forma muy curiosa que contradice aparentemente la leyenda con la que había llegado la imagen a la ciudad. Bien, concretamente hay que tener en cuenta que el testimonio del propio emperador es de una claridad pasmosa en cuanto a todos los detalles, como estábamos viendo, pero no obstante, pues por una parte mantiene la leyenda tradicional, pero luego da una alternativa. Eso es algo sorprendente. Se piensa que efectivamente fue el autor el propio emperador, pero aunque no lo hubiera sido, está claro que tuvo que pasar por su supervisión y podía hacerlo porque tenía capacidad para ello de sobra, ¿no? Como digo, lo más sorprendente es que recoge la leyenda, pero luego da una alternativa como posible, que realmente es imposible porque contradice completamente la leyenda de Abgaro. Dice más o menos lo siguiente, vamos a ver lo que nos pone el propio Constantino, ¿no? En cuanto al punto principal del argumento, todos estamos de acuerdo y convencidos que la forma del rostro del Señor ha sido impresa de manera maravillosa. Es decir, los emperadores que conocían perfectamente los iconos no dicen que sea un icono, sino que es una impresión de manera maravillosa en el tejido. Una impresión en el tejido. Pero respecto a un aspecto particular, esto es, al momento diferimos. Y entonces da dos alternativas. Da la primera versión, la tradicional, la leyenda de Abgaro. Jesús se seca el rostro y entonces queda la huella, en fin, y esa es la que va al emperador, al rey. Pero da otra alternativa. De momento, respecto de la versión clásica, tiene algunas variantes que vamos a destacar. Por ejemplo, Ananías no es simplemente un emisario del rey Abgaro, sino que es un ministro que Abgaro había enviado a Egipto. Entonces, se supone que él va a Egipto y al volver pasa por Tierra Santa. Y entonces ahí es donde oye hablar de los milagros que está obrando Jesús. Y cuando vuelve a la ciudad de Edesa, se lo cuenta al emperador, al rey, y le dice que sería bueno que invitara a Jesús porque Abgaro tenía una enfermedad que algunos dicen que es la lepra negra, y no sé si exactamente lo dice, me parece que en la narración de Imagine Edesena se dice que era la lepra negra, pero bueno, puede ser también cualquier otra enfermedad porque esto aparece muy, muy tardíamente, ¿no? Pero está claro que se pretende que Jesús vaya a curarle. Y Abgaro entonces encarga esta segunda misión a Ananías y además le dice que consiga un retrato verdadero de Jesús en el que se pueda ver toda su apariencia, ¿no? Ananías entonces habría comenzado a realizar el dibujo solicitado y al ver Jesús que tenía dificultades, en esto sí que se parece a lo que hemos dicho en la última versión de la leyenda, pues lo llama, entonces se seca con un lienzo grande, una síndon, el rostro mojado dejando la imagen milagrosa. Bueno, o sea, básicamente es la misma leyenda que conocemos, aunque con alguna variante, el cargo que tiene Ananías, los dos viajes, etcétera. Sin embargo, lo llamativo es que el emperador da entonces, como digo, una alternativa que no es alternativa, porque es totalmente contradictoria. Y dice lo siguiente: he aquí, por tanto, la otra tradición. Dice tradición, o sea, ya estaba configurada una versión diferente.
Cuando Cristo se acercaba a su pasión voluntaria, cuando mostró la debilidad humana y se le vio orando en agonía, cuando su sudor fluyó como gotas de sangre, según la palabra del Evangelio, entonces, se dice, recibió de uno de sus discípulos esta pieza de tejido que ahora vemos y con ella se secó la efusión de sudor. E inmediatamente se imprimió esta impronta visible de sus rasgos divinos. Esto es realmente muy interesante. ¿Por qué de repente se habla de sangre? ¿Sangre? ¿Gotas de sangre? Eso es insólito. Esto es totalmente incompatible con lo que hemos visto en la primera versión. Es decir, donde Jesús simplemente se seca, pero no está sudando sangre. Bueno, parece claro que esta referencia a las gotas de sangre debe ser fruto de una visión directa del propio narrador. Es decir, el propio Constantino debió ver manchas de sangre en el rostro y en la cara, que eso es lo que es muy llamativo en el rostro de la sábana santa, no puede ser otra imagen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que había que dar una explicación a esas manchas de sangre que eran visibles. Y claro, el único momento en el que el Evangelio dice que Jesús estaba sudando sangre, tenía gotas de sangre en su rostro, pues es lógicamente en el huerto de los olivos. Por tanto, era fácil pensar que tendría que ser en un momento de la pasión donde hubiera gotas de sangre. Bueno, pues años después, precisamente, cuando los cruzados llegaron a Oriente y recurrieron a otra alternativa, que fue la vinculación de la imagen al Vía Crucis. Y entonces cuando aparece la tradición de la Verónica, de la que hablaremos en otra clase posterior, porque eso es la versión occidentalizada de la imagen, de la historia de la imagen de Edesa. Pero está claro de momento que tiene una lógica aplastante, es decir, si hay sangre tiene que haber pasión, si hay pasión pues puede ser, por ejemplo, en el Vía Crucis que se produce esta imagen. Esta segunda leyenda, pues no obstante, pues es la que crea que cuando los latinos llegan a Oriente y pues descubren todo un mundo diferente al suyo, cuando llegan allí ven montones de imágenes, una gran cantidad de imágenes que se dicen que son la vera icona. Entonces, esto originará la idea de que hay una Verónica, ¿no? Una verdadera imagen de Cristo, y se crea una leyenda para explicarla, exactamente como ha ocurrido en su momento con el caso de Abgar y la imagen que creemos que es la síndone. Bueno, por otra parte, entre las narraciones de la llegada de la imagen de Edesa a Constantinopla, también tenemos una que nos completa algo y nos da un detalle muy interesante, que es la del Pseudo Simeón, que es del siglo X también, por tanto es un narrador contemporáneo a los hechos, quien subraya la vaguedad del aspecto de la imagen. Y eso es muy interesante. Una vez más, podemos encontrarnos con que se habla de una imagen que no es pintada, y esto precisamente aquellos que son expertos en iconos pues no lo definen como un icono, no saben en absoluto, no dicen que sea una imagen como un icono normal, ¿no? Bueno, pero concretamente el Pseudo Simeón dice que los hijos de Romano I, y por tanto los cuñados y coemperadores de Constantino, que hasta ese momento lo eran, tuvieron dificultad para ver un rostro en la imagen al tratarse de una secreción húmeda sin ninguna coloración pictórica ni otro medio artificial. Esto encaja perfectamente con la síndone. Mientras que se dice que Constantino VII distinguía los ojos. La verdad es que no me resisto a contar una anécdota que, en fin, puede dar un poco de relajación en esta clase, pero que es una constatación absolutamente directa y personal. Hace unos años, el Centro Español de Sindonología se le ocurrió reproducir la llegada de la imagen de Edesa a Constantinopla. Y efectivamente, pues tuvimos una benemérita socia que se dedicó a coser y dejar perfectamente pues realizada una copia, según mi modo de pensar, de cómo habría llegado la imagen de Edesa. Colocamos una madera, colocamos
pues una réplica parcial de la síndone, no íbamos a colocar una síndone completa, colocamos un manto de oración judío y encima colocamos ese manto dorado de estilo persa que se reprodujo con todo tipo de detalles, y es el que utilizaremos en algunas de las fotografías que se ven. Por eso pues es tan realista, porque eso se llegó a hacer. Nuestra idea era mandar a la ciudad de Constantinopla, al actual Estambul, esta copia, y que llegara y se pudiera colocar en la iglesia de Santa María de las Blanquernas, que hoy existe, aunque no es la misma porque fue destruida por los musulmanes, pues es una pequeña iglesia que está en torno a la Giasma, por tanto sabemos que es el mismo sitio. Y efectivamente, bueno, pues a pesar de que tuvimos un montón de problemas con la aduana y todo esto, lo cierto es que pudimos llegar todo el grupo con una réplica de la imagen de Edesa hasta la iglesia de Santa María de las Blanquernas, donde nos recibió el párroco. Y claro, yo intenté explicarle, tenía un musulmán que iba traduciendo, intenté explicarle que lo que estábamos trayéndole era pues una réplica de la imagen de Edesa que había llegado allí unos cuantos siglos antes. Fue curioso porque el sacerdote no tuvo al bien leer la carta que le mandamos en español, que es normal que no lo supiera leer, pero también mandamos una versión en inglés y una versión en italiano, porque nos constaba que había un trabajador de la iglesia que era italiano. Pero no sirvió de nada, él no se había enterado de cuál era el objetivo de nuestra visita y mucho hizo con recibirnos. Cuando llevábamos, lógicamente, la réplica de la imagen de Edesa, teniendo en el centro el rostro de la sábana santa, y por fin le dijimos que era pues una réplica del mandilión, señalando una imagen mucho más pequeña que existía encima del iconostasio, en la parte pues del altar mayor, nos dijo literalmente: bueno, esta imagen se ve mejor. Claro, se ve mejor que la suya. Y yo pensé, qué curioso, porque esto es exactamente lo que se pensó siglos antes, nada menos que por parte de los familiares del emperador de Constantinopla. Es decir, la misma imagen sigue produciendo el mismo efecto, no se ve. Bueno, pues esto es muy curioso, porque esto es una constatación de cómo, incluso en nuestros días, quien no está acostumbrado a ver esa imagen, cosa que era este sacerdote que no conocía la imagen de la sábana santa, y que no había oído hablar porque no había leído los documentos que le mandamos para que entendiera lo que estábamos haciendo, pues bueno, pues qué curioso que coincidieron exactamente casi con las mismas palabras, no se ve. Pues esto es justo lo que pensaron los coemperadores de Constantino cuando la misma imagen llegó al mismo sitio. Por tanto, nos parece muy interesante este testimonio, y bueno, yo creo que muy significativo de qué era realmente la imagen de Edesa, según lo que decimos y hemos dicho y seguiremos diciendo, era la propia sábana santa. Pues bien, hay otro texto todavía más significativo, otro texto contemporáneo que nos ha llegado casi, diríamos, milagrosamente, que es la homilía que el obispo refrendario Gregorio pronunció ante el emperador, el patriarca, la corte y el pueblo, cuando llega solemnemente la imagen de Edesa hasta la basílica de Santa Sofía. Primero vamos a decir quién fue el autor de este texto. Este era el refrendario Gregorio. Es decir, no solamente era arzobispo, sino también una persona que sería algo así como un notario. Es decir, alguien que se fija en todos los detalles por su propia profesión, ¿no? Y además había participado en la delegación que fue a Edesa a comprobar la autenticidad de la reliquia. Por tanto, era una persona que tuvo que conocer el contenido del relicario que se transportaba. Bien, además, no solamente eso, sino que él dice que ha traducido y consultado antiguos documentos en siríaco descubiertos en Edesa. Es decir, debió hacer una pequeña investigación para saber exactamente pues las credenciales de esa imagen. Pues bien, en la homilía dice también algo que no tiene sentido si la imagen de Edesa fuera lo que la leyenda decía, ¿no? Es decir, que él pudo constatar que unos documentos decían una cosa y luego en la realidad dice otra completamente distinta, pero muy significativa. Vamos a leer literalmente lo que dice.
dice concretamente, dice, el esplendor ha sido impreso por las gotas de sudor de la agonía que fluían del rostro, que es origen de vida, cayendo como gotas de sangre, así como del dedo de Dios. Es decir, dice que el esplendor, es decir, el esplendor divino que se muestra en esa imagen, pues está formada por el dedo de Dios y por gotas de sangre. Estas son verdaderamente las bellezas que han producido la coloración de la impronta de Cristo, la cual ha sido ulteriormente embellecida por las gotas de sangre fluidas del mismo costado. Absoluto estupor. ¿Cómo que se habla del costado de sangre en relación a una imagen que, si no fuera más que lo que hemos dicho, que algunos se empeñan en decir que era solo el rostro, pues ahí si se veía el rostro no se veía el cuerpo? Entonces, ¿cómo es posible esto? Y termina, dice, las dos están llenas de enseñanzas, sangre y agua allá, sudor e imagen aquí. ¿Qué semblanza de los hechos? Estas cosas provienen del que es uno y el mismo. Es decir, pone una comparación entre la formación de la imagen, es decir, sudor y gotas de sangre, y por otra parte el líquido que sale del costado, que también tiene agua, y otro líquido que es sangre, ¿no? Bueno, pero claro, el hablar de la herida del costado es algo que ya nos permite pensar con absoluta seguridad que esto solamente puede ser la propia sábana santa, porque si tenía la herida del costado, es evidente que después de darle la lanzada, lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo, y la tela que pudo estar en contacto con su costado tendría que ser la síndone, no puede ser ninguna otra cosa, ¿no? Gregorio, pues también describe la imagen relacionándola con la pasión, pero ahora incluso, como digo, se refiere a la sangre y a la herida del costado. La mención de la herida ha de ser consecuencia de la observación directa, como digo, porque entonces, ¿de qué manera se puede compaginar lo que se afirma con la leyenda de Agar? ¿Cómo explicar la lanzada en una imagen realizada en vida de Jesús? Eso es incomprensible e incompatible. Y si el mandillón y la síndone fueran lienzos distintos, ¿cómo es que estaba la imagen que tuviera la herida del costado en Constantinopla? Es decir, ¿cómo había llegado la síndone a Constantinopla? Si se hace tanta fiesta y se hace tanta procesión y hay una recepción tan solemne de la imagen de Edesa, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera llegado la síndone sin... Bueno, o sea, no es explicable que haya llegado sin pena ni gloria, es decir, se le habría dado un recibimiento muchísimo mayor. Pero no es este el único documento, como digo, ni siquiera la narración de imágenes de Sena o la homilía del referendario Gregorio, sino que tenemos otras referencias complementarias que también nos hablan de que el mandilión era la síndone. Por ejemplo, en el Sinasario de Constantinopla, que es un texto del siglo X, bueno, el Sinasario es un calendario litúrgico donde se explican las fiestas de cada día. Y en la ficha que corresponde al 16 de agosto, que se realizó por un monje, historiador y teólogo, Simeón Logoteta, se dice que el lienzo Aqueiropoyetos, o sea, indudablemente la imagen de Edesa, fue entregado, aquí está la referencia que antes buscaba, fue entregado doblado con una maderita y en su marco de oro al estilo persa. Lógicamente hay que decir que esta imagen, que había estado colocada en los últimos siglos dentro de la iglesia de Edesa, de la gran iglesia, pues debía exponerse muy poquito y en secreto. Pero bueno, pues esto es muy coherente con lo que hacían los bizantinos, para los cuales el cuerpo era algo privado. Y concretamente mostrar el cuerpo de Jesús hubiera sido casi escandaloso, puesto que se dice que lo sagrado era forma escondida e inalcanzable. Mucho más teniendo en cuenta esta versión que decíamos de que para los bizantinos, para la Iglesia oriental, la imagen de Jesús no está completa si no se hace referencia a su divinidad, porque no solamente se puede hablar de la humanidad. Por tanto, es algo inalcanzable, algo que no puede mostrarse porque no cubre la totalidad de la propia existencia de Jesús. Hay otras versiones, por ejemplo, de los sinasarios. Hay el manuscrito del Sinasarion, que también se encuentra, en este caso, en el monasterio de Iberón,
donde aquí se insiste en que Abgar le pidió al mensajero Hanán que dibujara una descripción del rostro, de los cabellos y de todo su cuerpo. Es decir, en la propia ficha litúrgica que se habla de la llegada de la imagen de Edesa, indudablemente la imagen de Edesa se vincula al cuerpo, a la huella del costado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso todavía hay una versión todavía más sorprendente. De todas estas referencias que hablan del lienzo de Edesa, pues hay una que es sorprendente, vamos, a mí me deja atónito, es la que considera que la imagen se había utilizado después para enterrar a Jesús. Esto sí que es algo insólito, ¿no? Es decir, que fuera envuelto en el mandilión después de muerto, sí que es algo que no está en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues esto lo escribe alrededor del año 1050 el monje Cristóbal de Mitilene en un himno de versos yámbicos para la fiesta del mandilión, indudablemente para la fiesta del mandilión, no para ninguna otra tela, donde dice: has impreso en un lienzo tu semblante, tú que, después de muerto, fuiste envuelto en él como tu último ropaje. Es decir, esto es una versión todavía más llamativa. Es decir, el mandilión era una tela que habría producido Jesús al acercarla a su rostro, pero eso no impide que luego se utilizara para enterrarlo en él. Bueno, pues más coincidencias no pueden existir. Es decir, están viendo algo y lo llaman como lo que es, como la sábana de Cristo, pero no pueden negar una cosa que anteriormente se llamaba de otra manera y que tenía toda una historia previa, ¿no? Lo llamativo, y esto es curioso porque en el mundo bizantino, y estoy pensando en la investigación que hizo directamente en el Monte Athos un socio del Centro Español de Sindonología, el historiador Marc Gustin, que estuvo viendo pues las bibliotecas de estos monasterios, donde él buscaba la historia, porque de hecho después hizo la tesis doctoral sobre el mandilión de Edesa, y buscaba las referencias a esta imagen, y cuando le preguntaba a los monjes: ¿a vosotros os parece extraño que aquí se hable de que es una imagen del cuerpo completo? Pues no les parecía extraño. Es decir, les parecía pues como lo más normal, y es más, además, pues no se les ocurría poder identificar, como sí que hacía nuestro amigo Marc Gustin, la imagen con la sábana santa. Consideraban que eran dos reliquias, ¿no? La imagen de Edesa se habría perdido en la toma de Constantinopla y nunca más se supo, y desde luego no la vinculaban a la imagen de la síndone. Bueno, ¿qué nos queda por hablar? Pues nos quedan algunas cosas, y por lo menos hay que decir que a partir de ese momento la imagen de Edesa se queda en Constantinopla, aparentemente se queda sin ser tocada en la iglesia de Faros, pero esto nos consta que no fue así. Es decir, es verdad que se habla de que en la iglesia de Faros estaba el relicario del mandilión, junto al relicario del queramión. Y ya veremos en la próxima o en las próximas lecciones que efectivamente hay referencias de personas que participan en la Cuarta Cruzada de que eso era así. Sin embargo, nos tememos que ese relicario tendría que estar vacío, porque se habla de la imagen de Edesa por un lado, pero solamente refiriéndose al relicario, pero por otro completamente distinto se habla de la imagen de la síndone. Y efectivamente esta era una de las reliquias que pasan a formar parte del relicario de los emperadores, y que para ellos es un verdadero orgullo enseñar. Efectivamente, en Constantinopla, en el siglo XI, es decir, un poquito después, se encontraban y se mencionan que había en poder de los emperadores muchas supuestas reliquias que habían estado recopilando. Hay que tener en cuenta que la legitimación de los reyes, tanto en Oriente como en Occidente, se producía en cierta medida por esa connivencia o por esa proximidad a Jesucristo, por lo menos en los reinos cristianos. Por eso el hecho de que hubiera reliquias se considera algo realmente importante. Esto ocurre, por ejemplo, en España con la llegada del sudario que hoy día está en Oviedo, ¿no?
cuando llega a España, se convierte en un elemento que se utiliza en la consagración de los reyes. Por ejemplo, Bamba, que es el primer rey visigodo consagrado, que sepamos. Y esa consagración del rey se produce mucho antes que la de el emperador de Oriente, del Sacro Imperio Romano Germánico, que se producirá en el año 800, ¿no? Pero la idea es la misma y probablemente empieza a hacerse esto pues ya en el siglo VII. Es decir, lo que legitima a un emperador, lo que legitima a un rey es precisamente su proximidad a Jesucristo como fuente de legitimación universal, lógicamente, ¿no? Entonces, las reliquias se vinculan siempre a ese poder legítimo. Y esto pues pasaba también a los emperadores bizantinos. Por tanto, es perfectamente coherente que ante ilustres visitantes pues presumieran en cierta medida, mostraran con orgullo las reliquias que tenían en su poder. Y lógicamente en Constantinopla existían las más impresionantes reliquias que se podrían conseguir, puesto que el imperio era enorme y podían obtener lo que quisieran de cada sitio. Bueno, pues estos emperadores, como digo, se enorgullecían de estas reliquias y las mostraban a los visitantes ilustres. Pues bien, las relativas a la pasión de Cristo aparecen citadas, y tenemos una crónica donde queda perfectamente reflejado así, aparecen citadas, las que existían en Constantinopla, en la crónica de la visita que el rey latino de Jerusalén, Amairico, realizó el año 1171 al emperador bizantino. Tenemos un cronista que es Guillermo de Tiro, que vivió entre el año 1130 a 1173, que explica con precisión en su Historia de las Cruzadas que Manuel I Comneno se las mostró a este rey de Jerusalén. Y lo dice con grandes, con expresiones de alabanza y de sorpresa, ¿no? Y dice, entonces, se refiere al emperador, hizo una gran cosa de la que los griegos se maravillaron mucho, pues le mostró al rey y a los varones los grandes tesoros que sus antecesores habían reunido. Antiguas capillas y bóvedas sagradas, llenas de piedras preciosas, de ricas telas, de reliquias y de cuerpos de santos, todas fueron abiertas y mostradas al rey. Qué curioso, ¿no? Es decir, efectivamente eso era algo que se hacía, pero solamente al alcance de muy pocos, solo pocas personas. O sea, es impensable que las reliquias se mostraran libremente al público, al pueblo. Se mostraban a personajes ilustres que quedaban maravillados precisamente de esa magnificencia de los emperadores. Y sigue el cronista. Especialmente el emperador le llevó donde estaba gran parte de la vera cruz y le mostró los clavos, la lanza, la esponja, la corona de espinas que hicieron al crucificar a nuestro Señor, el lienzo que se llama cisne, donde él fue envuelto, y las sandalias que calzó fueron llevadas delante de él. Aquí hay algunas cosas que decir, aunque después, al citar otro documento muy poco posterior, pues vamos a ver que hay algunos puntos que se pueden mencionar o pueden comentarse a la vez. Pero de momento no me resisto a decir dos cosas. Primero, que efectivamente era una enorme colección de reliquias muy importantes. También llegó a estar en Constantinopla, por ejemplo, una piedra que se llamaba piedra de la unción, una piedra roja, que se trajo desde la propia Jerusalén, pero en fin, en este caso no se menciona. Pero sí que se menciona, y esa es la otra cosa que quería decir, se habla del lienzo que se llama cisne. Cisne, qué curioso, ¿no? Es decir, pues eso tiene toda la pinta de que sea la palabra síndone, que el cronista ha oído, no sabe griego, y lógicamente, pues como se había convertido en un nombre propio, cuando se enseña la síndone, pues si no, ¿qué otra cosa puede ser? Porque dice, es un lienzo. Lienzo, en definición, en griego, es sábana, lienzo, ¿no? Síndon. Y dice, este lienzo que se llama cisne, donde Jesús, donde fue envuelto. No puede ser más que la sábana santa. Por tanto, la sábana santa, repito,
que si no fuera la imagen de Edesa, ¿cómo había llegado a Constantinopla y cómo es que no le habían dado ninguna importancia? Cuando sí que la tiene. Entonces, lo más fácil es pensar que el relicario del Mandilión se quedó vacío y que esa imagen, mejor dicho, esa tela que estaba en su interior, se llevó al poder de los emperadores para que pudieran mostrar la reliquia más importante de todas, que se menciona también en un texto posterior como la más hermosa de todas las reliquias posibles, ¿no? Bien, entonces, como digo, retengamos el uso de la palabra cisne porque más adelante volveremos a referirnos a ella. Y además, pues aunque no quiero adelantarme a los acontecimientos, hay una imagen que se produce en Constantinopla, que es un tipo iconográfico que se crea y que se denomina en griego akratapinosis, es decir, la gran humillación, y que después se llama la Imago Pietatis en latín, y que como tal Imago Pietatis se extiende por toda Europa y todo Occidente, pero en la versión bizantina que hoy día se sigue utilizando y que está en muchísimas iglesias, por ejemplo de Grecia porque claro, las del antiguo Imperio Bizantino pues están prácticamente todas destruidas o desaparecidas, quedan muy poquitas, pero en Grecia, donde sí que existen y ha habido una continuidad, pues se habla precisamente de la acratepinosis como un elemento que tiene que estar prácticamente en todas las iglesias. Pues lo llamativo es que en la versión de la acratepinosis que se encuentra en Constantinopla se aparece una figura que en cierta medida nos recuerda a la síndone, ya veremos después en qué medida puede ser esto, y desde luego se citan los clavos y se pintan los clavos, el trozo de la cruz, la lanza, etcétera, ¿no? Todos exactamente las mismas, incluso la corona de espinas que aparece encima de la cabeza de este Jesús que sale de la tumba, ¿no? Bueno, pues todas estas reliquias, curiosamente, coinciden con la lista de las que le enseñan al rey de Jerusalén en el siglo XII. ¿Es la imagen de Edesa la sábana santa? Pues yo creo que es difícil que se pueda dudar de ello. Es una constatación que cuando la imagen de Edesa llega se la menciona como si fuera la síndone. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, de momento nos quedamos aquí y continuaremos en la próxima lección.